cómo es el colegio, su infraestructura, cómo es por dentro del colegio, qué tiene el colegio. ¿Por qué? Porque eso nos va a poder dar cuenta de si hay condiciones o no para estudiar. ¿Cuáles sí y cuáles no? ¿Qué hace falta para estudiar? Nomás recordemos, y me decía Aleja, que recordábamos a la chica de 16 años nomás, que hace poco fue asesinada en un bombardeo militar en el Guaviare. ¿Tiene condiciones para estudiar? No, la respuesta es no. Y vemos ahí cómo tantas, tantas circunstancias alrededor también permiten y posibilitan, y con estos poderes tan grandes alrededor, el reclutamiento, y lo sigue haciendo, ¿no? Yo creo que aquí lo importante, para no perder de vista como la misma raíz de la discusión, es que más allá de confrontar a estos grupos que reclutan, como nos recuerda el colega que no sé su nombre, eh, es importante que veamos cuál es la raíz. ¿Cuál es la raíz del problema? ¿Cuál es la obligación del Estado colombiano con cuya no solo moral pública, sino consignación en nuestros derechos está fallando en los territorios? Y cómo desde desde la misma construcción de la vida en los lugares es posible atacar los problemas desde otras aristas, desde otro ángulo. Las historias van a ser siempre las mismas, colegas. Las historias van a empezar en cierto momento, van a tener desenlaces y puede que algunas no hayan terminado como tantas, ¿no? Nuestras propias vidas. Pero está en nosotros y nosotras poner el foco, poner la mirada, el ojo sobre el momento particular de esa historia o sobre el tema que atraviesa esa historia, el mensaje que hay detrás de esa historia, para que sea posible tener otra posibilidad de comprensión, para que no recaigamos en esos discursos estigmatizadores que pues siguen justificando la violencia en nuestra contra, sino que podamos, por el contrario, ver cuáles son las demandas que hace la sociedad para vivir mejor. Y lo digo, ese es el periodismo que creo que hay que hacer, el periodismo para comprender lo que pasa y cómo eso que pasa y que ha venido pasando tiene que transformarse en otra cosa, en otra cosa. Y por eso creo que las historias tienen momentos, y a eso me refería al principio cuando decía y preguntaba, ¿podemos contar esta historia? Si tuviera la información del grupo que la reclutó, incluso como me hubieran pasado algún leak, por ejemplo, alguna infiltración militar, ¿es el momento para contar esa historia? No. ¿Cuándo ha sido? Para contar, poniendo un ejemplo más cercano, cómo los diferentes tipos de violencia que ahorita veíamos enlistados se acuñan y se encarnan contra vidas, incluso dentro de nuestro entorno familiar o comunitario, cuando pasó era el momento para contar. O también pasó porque había un contexto de silencio tal en donde era seguro para quienes lo hacían hacerlo. Y ese contexto ha cambiado o no ha cambiado, cuáles son las garantías para hablar, para no hablar, a menos de que realmente haya habido un proceso público de verdad y de memoria, así sea local, pero claro, contundente y con las circunstancias al favor, digamos, del lugar, porque pues también depende de tantas cosas, eh, se pueda, se puede hablar, se puede hablar. ¿Cuáles son los lugares en donde, o cuáles son los personajes de nuestras historias que pueden hacer parte de estas narrativas que nos alejen del peligro, pero que nos hagan mostrar las causas del problema? ¿Cuáles son los factores que persisten en cierta conflictividad, en cierta violencia?